Cuentos escogidos de Hans Christian Andersen, traducido directamente del dinamarqués por Carlos Sáenz de Tejada y Grassard, grabado por Víctor Villarraza. Cuento sexto. La psiquis. Al amanecer, en el rosado horizonte brilla una estrella, la más hermosa de la mañana. Sus rayos se deslizan sobre el blanco muro como si en él quisieran escribir lo que en miles de años vio en nuestra móvil tierra. Oye uno de sus cuentos. Hace poco tiempo, su poco tiempo es para nosotros hombres muchos siglos, vieron mis rayos un artista. Era en la ciudad papal, en la ciudad eterna, en Roma. Mucho ha cambiado ésta desde entonces, pero no tan pronto como el hombre pasa de la infancia a la vejez. El palacio de los Césares estaba ya en ruinas. La higuera y el laurel crecían entre las caídas columnas de mármol y en las salas de las derruidas termas, cuyas paredes decoraron dorados estucos. Sonaban las campanas. Entre nubes de incienso pasaban las procesiones, luciendo ricos palios. Era la ciudad de la religión y del arte. El gran Rafael y Miguel Ángel vivían todavía. El Papa les colmaba de honores. Pero ¡ay! No por esto se reconoce todo lo grande y bello. En estrecha calle había una casa edificada sobre las ruinas de un templo. Allí vivía un joven artista, pobre y desconocido. Sus amigos, artistas como él, le decían que tenía grandes dones, pero que hacía mal en no creerlo así. Y en verdad que era rara su manía de romper cuanto en barro modelaba. Nunca estaba satisfecho, no acababa ninguna obra y así no se gana dinero. Eres un soñador, le decían, y esa es tu desgracia, todo porque aún no has entrado en la vida, cual cumple la juventud. Sigue el ejemplo del gran maestro Rafael, que el Papa distingue y el mundo admira. Ese toma del festín la parte que le toca, y la que no, dígalo si no la hermosa Fornarina, dijo Ángelo, el más alegre de los amigos. Todo esto le decían. Querían llevárselo a sus orgías, y había momentos en que les hubiera seguido, pues al fin era joven, de sangre ardiente y viva fantasía. Y sin embargo, todos los atractivos de lo que sus amigos llamaban la alegre vida de Rafael se desvanecían como una niebla matinal al ver ese reflejo de Dios que brilla en las pinturas del maestro. Y al contemplar en el Vaticano las bellezas que los maestros de la antigüedad trasladaron al mármol, entonces su pecho se dilataba y sentía un deseo grande y puro, el de crear, de cincelar en el mármol aquellas líneas que tanto amaba. Buscaba la forma de aquel ardor que de su pecho se elevaba al infinito, pero ¿cómo encontrarla? ¿Cuáles eran sus líneas? El barro adquiría forma entre sus dedos, pero al día siguiente rompía lo que había hecho. Un día, al pasar por delante de uno de los muchos palacios que hay en Roma, vio al través de la abierta puerta de honor un patio rodeado de arcadas. En él un jardín lleno de rosas, con una fuente de mármol en el centro, y pasando por allí una joven ligera y hermosa, la heredera de aquella familia patricia. Nunca había visto mujer tan bella. Sí, la psiquis de Rafael en uno de los palacios de Roma, pero allí estaba pintada, aquí tenía movimiento y vida. Fue a su casa y en su pobre habitación formó en barro una estatua, una psiquis. Era la joven romana, la opulenta patricia, y por vez primera halló su obra perfecta. Tenía significación, era algo, era ella. Los amigos quedaron admirados al ver la obra. Es una revelación, decían, la manifestación del genio que ellos habían adivinado y que ahora el mundo iba a conocer. El barro había adquirido vida y movimiento, pero no tenía la blancura del mármol.
y en mármol iba a hacer la psiquis. Allá en el patio y entre un montón de escombros y cascos de botellas yacía una columna ennegrecida por el tiempo, pero blanca como la nieve en cuanto el cincel le quitaría la primera capa. De aquella columna despreciada nacería la psiquis. Un día, esto no lo cuenta la estrella porque no lo vio, pero nosotros lo sabemos. Aparecieron en la calle varias damas y caballeros, precedidos de sus pajes. La carroza había tenido que quedarse en la esquina por ser muy estrecha la calle. Iban a ver la estatua. ¿Y quiénes eran? Desgraciado joven, oh joven demasiado dichoso, se le podía también decir. Es ella, la que ahora está en tu humilde estudio, mientras su padre dice asombrado: pero si es tu vivo retrato. Qué sonrisa la de la joven en aquel momento. ¡Ja! Aquella boca no se podía cincelar ni su mirada reproducir. Aquella mirada que clavó en el artista, que a la vez daba vida y mataba. Que se haga en mármol, yo la compro, dijo el padre. Y estas palabras fueron el fiat para el pesado pedazo de mármol. Desde entonces todo cambió en el pobre estudio. Ahora todo era vida y actividad, alegría y trabajo. La estrella de la mañana veía avanzar poco a poco la obra. Parecía que el barro se había animado desde que ella estuvo allí y que a la presión de los dedos del artista reproducía aún más hermosas aquellas facciones queridas. Ahora sé lo que es vivir, pensaba el artista. El amor es elevarse sobre lo real, extasiarse en la contemplación de lo bello. Lo que mis amigos llaman goce es la fermentación de un montón de estiércol, no el puro rayo de la inspiración divina. Trajeron al taller la columna de mármol. El cincel le arrancó grandes pedazos. Después se tomaron medidas, se señalaron puntos y poco a poco la columna fue cuerpo. Una psiquis, hermosa como la imagen de Dios en la joven Patricia. La piedra, antes maciza, era ahora flotante y ligera, una psiquis con una sonrisa celestial y pura, tal como se había reproducido en el alma del joven escultor. La estrella en el rosado ambiente de la mañana tal vez comprendió lo que latía en el corazón del joven, encendiendo aquel fuego que brillaba en sus ojos mientras creaba o reproducía lo que Dios había formado. Es una obra digna de los griegos, le decían los amigos entusiasmados. Bien pronto el mundo admirará tu psiquis. Mi psiquis, repetía el joven. Mía será. Es verdad, soy artista como aquellos grandes muertos. Dios me ha dado el genio, me ha elevado sobre los demás hombres. Y caía de rodillas y lágrimas de agradecimiento se desprendían de sus ojos. Pero bien pronto olvidaba a Dios por ella, por su imagen en mármol, por su psiquis, que estaba allí como tallada en nieve. Los primeros rayos del sol la iluminaban con su luz rosada y parecía que un ligero tinte de rubor rodeaba a la estatua. La iba a ver a ella, la psiquis viva, aquella cuya voz es dulce armonía. Fue a palacio a anunciar que la estatua estaba acabada. Pasó la puerta de honor, atravesó el patio, cruzó junto a la fuente rodeada de rosas y llegó a la escalera decorada con frescos y timbres ducales. Criados con lujosas libreas, orgullosos como caballos con penachos, paseaban por el anchuroso vestíbulo. Otros, cómodamente recostados en tallados bancos de encina, parecían los dueños de la casa. Un lacayo acompañó al artista. Subieron la alfombrada escalera adornada por ambos lados con estatuas y cruzando magníficos salones de pintados techos y suelos de mosaicos, le condujo hasta el gabinete del duque. Todo este lujo y riqueza pesaban como una losa en el corazón del artista, que esperaba algo más de aquella visita. Pero bien pronto desaparecieron sus temores, pues el noble duque le recibió cortésmente y con cariño, acabando por rogarle pasara a ver a su hija, que deseaba saludarle. De nuevo volvió a cruzar suntuosos salones hasta llegar al camarín donde ella estaba, rodeada de riquezas
y obras de arte. Le habló. Ninguna armonía, ningún cántico religioso llegó tan al fondo de su alma ni elevó más el corazón del artista. Cogió su mano y al imprimir un beso en ella sintió desbordarse su ser. Las palabras brotaron apasionadas y ardientes, y sin darse cuenta de ello le confesó su amor. ¿Sabe el cráter que arroja lava hirviente? Ella se levantó sorprendida, ofendida y altiva, con un ademán de infinito desprecio. Las mejillas encendidas, pálidos los labios, fuego eran sus ojos, y sin embargo negros como la noche. «¡Insensato!», exclamó. «¡Lejos de mí! ¡Bajad!». Y le volvió la espalda. En aquel momento sus facciones dulces y hermosas tenían algo de la expresión de aquella cabeza petrificada con la cabellera de serpiente. Como un objeto sin vida que cae por su propio peso, bajó el joven la escalera. Como un sonámbulo llegó a su casa, y allí despertó en la furia de la desesperación. Cogió el martillo, blandiólo en alto, y cuando ya amenazaba la bella cabeza de la estatua, su amigo Ángelo le sujetó violentamente por el brazo diciéndole: «¿Estás loco? ¿Qué vas a hacer?». Largo tiempo lucharon a brazo partido, pero Ángelo era más fuerte, y jadeante y vencido se dejó caer el joven sobre una silla. «¿Qué te ha sucedido?», le preguntó Ángelo. «Vuelve en ti, habla». Pero ¿qué iba a responder? Sabía él mismo lo que le pasaba en aquel instante. «Te vuelves loco con tus ilusiones. Sé hombre como los demás y no te formes un mundo especial si no quieres sufrir muchos desengaños. Toma, aquí hay un vaso y vino, bebe y verás cómo olvidas. Deja que una muchacha sea tu médico, la campesina de la campaña. Es hermosa como la princesa del palacio de mármol. Las dos son hijas de Eva y en nada se distinguen en el paraíso. Sigue a tu ángel, al ángel de tu vida. Con el tiempo llegarás a viejo, y un hermoso día, cuando la naturaleza sonría y viva, yacerás frío e inerte. Serás una planta seca que nunca volverá a retoñar. Yo no creo lo que nos cuentan los curas. La vida eterna tras la tumba. Bonita alegoría cuando se puede creer. Yo no me hago ilusión. Vivo en el mundo real. Ven, sé hombre». Le llevó consigo. Esta vez pudo lograrlo. Y era que un fuego extraño ardía en la sangre del joven. Parecía que su ser se había transformado. Era el deseo de romper con su vida pasada, de olvidar su yo. Y por eso siguió a Ángelo. En las afueras de Roma había una hostería muy frecuentada por los artistas. Estaba edificada sobre la ruina de unos baños. Junto al muro había hermosos limoneros, destacándose entre la verde y brillante hojarasca los dorados frutos. La sala principal era parte de la derruida bóveda, casi un agujero en las ruinas. Una lámpara ante una Madonna, roja llama en la chimenea, y a la puerta, bajo los limoneros, unas mesas. Grande fue la alegría de los artistas al ver a Ángelo y a su amigo. Comieron poco, bebieron más, y esto alegra. Se cantó, se tocó la guitarra, y apenas se preludió el saltarelo, empezó el baile. Dos romanas, modelos de los artistas, bailaron también, dos provocativas bacantes. No tenían la hermosura de la psiquis, pero eran dos florecientes y frescos claveles. ¡Qué calor hacía aquel día! Fuego en la sangre, fuego en el aire, fuego en las miradas. «Al fin estás una vez entre nosotros, déjate llevar por la corriente», le decían sus amigos. «Nunca he estado tan bien ni tan contento», respondió el joven. «Tenéis todos razón. El hombre se debe a la realidad, no a las ilusiones». Cantando al son de la guitarra y cuando ya brillaban las estrellas, salieron los artistas de la hostería, acompañados de las dos modelos, y por calles estrechas y solitarias llegaron al estudio de Ángelo. Las paredes estaban llenas de bocetos y apuntes. En muchas de ellas se reconocía a las dos romanas en diferentes posturas. Allí continuó la orgía. «Apolo, Júpiter, me elevo a vuestro Olimpo. Parece que la flor de la vida brota en este instante en mi corazón». Brotó, pero se marchitó bien pronto.
Su fuerte aroma enervó el pensamiento, pero los fuegos artificiales de los sentidos se apagaron y todo fue oscuridad. Llegó a su casa, se sentó en la cama, se puso a pensar y del fondo de su pecho salió una voz que le gritaba: «¿Qué has hecho?». Y luego: «¡Insensato! ¡Lejos de mí! ¡Bajad! ¡Lejos de mí! ¡Bajad!». Aquellas crueles palabras de la psiquis viva sonaban en su oído y las repetían sus labios. Se recostó en la almohada. No pensaba. Se durmió. Al amanecer despertó sobresaltado. Volvió a pensar. ¿Qué había pasado? ¿Había soñado? ¿Habían sido un sueño sus palabras, las orgías y las campesinas en la hostería? No, que todo era real, la realidad, que hasta entonces no había conocido. En el rosado ambiente de la mañana brillaba la estrella. Sus rayos caían sobre la estatua. Él la contemplaba tembloroso y mudo. La psiquis, la imagen de la pureza. Y de repente le pareció que su mirada la ofendía. Echó un paño sobre ella. Varias veces intentó descubrirla, pero no se atrevió a hacerlo. Callado, sombrío, reconcentrado en sí mismo, pasó el día, sin sentir nada de lo que a su alrededor se movía. Pasaron días tristes y largos. Las noches más largas aún. La estrella le vio una mañana abandonar el lecho. Estaba pálido y calenturiento. Descubrió su estatua. La miró con inmensa amargura y después, casi cayendo bajo su peso, la llevó al jardín. Había allí un pozo seco, un agujero se le podría llamar. Allí hundió la psiquis y la cubrió con tierra y ramas. «¡Lejos de mí! ¡Bajad!». Esa fue la oración fúnebre de la estatua. La estrella vio brillar 2 lágrimas en las mejillas del pobre enfermo, del moribundo, como decían las vecinas. El hermano Ignacio le asistió como amigo y como médico, y trajo el consuelo de la religión, y le habló de la calma, de la iglesia, del pecado, de la gracia y de la paz en el seno de Dios. Y como de la tierra húmeda se levantan tules de nieblas al calor del sol, así las palabras del fraile levantaron en el alma del artista vagos pensamientos que se fueron elevando, y desde ellos, como desde islas flotantes, contempló la vida humana. Desengaños, ilusión era la vida. Lo había sido para él. El arte, una sirena que nos arrastra al orgullo y a los placeres de la carne. Falsos somos con nosotros mismos, falsos con el prójimo, falsos con Dios. La serpiente siempre nos dice: «Prueba y serás igual a Dios». Por primera vez en su vida le pareció conocerse y haber encontrado la senda de la verdad y felicidad. En la iglesia la luz de la fe y en la celda esa paz que necesita el árbol de la vida para extender sus ramas más allá de la vida, a la eternidad. El hermano Ignacio le dio fuerzas. Su resolución fue irrevocable. El hijo del mundo sería el siervo de la iglesia. El joven artista renunció al mundo por el claustro. Con qué cariño le recibieron los hermanos. Qué solemne fue la ordenación. Parecía que Dios flotase en el hermoso rayo de sol que en la iglesia penetraba y que aquí y allá iba a posarse en las junturas y en las cruces doradas. Y cuando al caer de la tarde entró en su celda, abrió la ventana y contempló largo rato la Roma antigua, los ruinosos templos, el potente pero muerto Coliseo. Al verlo todo esto rodeado de los halagos de la primavera, las acacias en flor, las rosas abiertas, las palmeras columpiando sus ramas a impulsos de la brisa de la tarde, el monje se sintió inspirado y conmovido como nunca lo había estado. La solitaria campaña se extendía ante su vista y a lo lejos las montañas cubiertas de nieve parecían pintadas en el horizonte, donde todo se disolvía en un tinte azulado. Todo respiraba paz y alegría. Parecía un sueño. Sí, un sueño es la vida. Pero el sueño dura solo unos instantes. La vida del claustro, años, muchos y largos.
¿Qué llama era la que constantemente ardía en su pecho? ¿Qué poder oculto luchaba siempre en el fondo de su ser? Maltrataba su carne y el enemigo no huía. ¿Qué átomo de su alma, traidor como una culebra, se retorcía torturando su conciencia? ¿Qué voz salía de su pecho que la santa casulla cubría y que le gritaba: «No temas, los santos y la Virgen ruegan constantemente por ti. Jesús vertió su sangre por tu salvación. ¿No te has de salvar?» ¿Fue la inocencia del niño o la ligereza de la juventud lo que le hizo entregarse en brazos de la gracia divina y creerse elevado sobre los demás? ¿Y por qué no? ¿No había arrojado lejos de sí el orgullo mundano y era un hijo predilecto de la iglesia? Un día, después de muchos años, se encontró a Angelo, que le reconoció al instante. «¿Tú, monje?», le dijo. «Sí, eres tú. ¿Eres ahora dichoso? Has pecado contra Dios, has despreciado las dotes que Él te dio y has abandonado tu vocación en este mundo. Lee la parábola del dinero prestado. El maestro que nos la enseñó dijo verdad. ¿Y qué consuelo encontraste? Te has forjado en el cerebro una religión, como hacen todos. Dime, ¿y si todo fuera un sueño? ¿Una ilusión? ¿Un hermoso ideal?» «Lejos de mí, Satán», dijo el fraile, y se alejó apresuradamente. «Era el diablo. Le he visto hoy», murmuraba el monje. «Le tendí una vez un dedo y por poco se me lleva. Pero, no. En mí está el germen del mal. Él al menos le resiste, mientras yo busco en vano consuelo en la religión. Si no hubiera consuelo, si todo fuera como el mundo, un sueño nada más, como el oro de las nubes al ponerse el sol, como el azul de los montes, que de cerca son un montón de peladas rocas. Eternidad, eternidad, eres como el infinito tranquilo océano que, ocultando su fondo, nos llena de deseos, pero al querer verlo, nos hundimos, desaparecemos. Morir, dejar de existir. Ilusión, lejos de mí». Sin lágrimas, ensimismado, queriendo descubrir el fondo de un interminable abismo, pasaba el día arrodillado. ¿Ante quién? ¿Ante la cruz que pendía del muro? No, la costumbre hacía que el cuerpo tomara aquella postura. Cuanto más hondo quería mirar, más oscuro le parecía. Nada, la nada absoluta. Una vida desperdiciada y vacía, y la amargura de este pensamiento a veces amenazaba ahogarle. A nadie me atrevo a confiar este remordimiento que me abruma. Y la duda luchaba y vencía en su pecho. «Señor, Señor», decía en su desesperación, «tened misericordia de mí, dadme fe. Tus dotes arrojé lejos de mí. Mi destino en este mundo desprecié. Me faltaron fuerzas. ¿Por qué no me las diste? La inmortalidad, mi psiquis. Quitaos de mi vista, lejos de mí. Como aquella estatua, el latido más noble de mi alma nunca, nunca saldrá de su tumba». La estrella brillaba en el rosado ambiente de la mañana. La estrella que un día ha de apagarse y desaparecer del orbe, mientras el alma seguirá viviendo y creando. Sus rayos se deslizan sobre el blanco muro, pero ningún signo deja en el de la eternidad de Dios, de la gracia divina, ni de ese amor que palpita en el pecho del creyente. ¿Morirá la psiquis en mi pecho? ¿Puede suceder lo inconcebible? Sí, inconcebible es mi yo. Inconcebible tú, Señor, inconcebible el mundo. Una maravilla de poder y amor. Sus miembros se agitaron convulsos, sus párpados se cerraron. El eco de las campanas fue el último rumor que flotó sobre el muerto. Le enterraron en tierra traída de Jerusalén y mezclada con polvo de reliquias. Años después desenterraron su esqueleto con el de otros monjes. Le pusieron un hábito
en la mano un rosario y le colocaron en un nicho en el panteón del convento. Pasaron años, los huesos se desprendieron y cayeron confundidos. En el muro exterior de una iglesia se ven varias filas de calaveras. ¿Cuántas había? Sus nombres estaban olvidados, también el suyo. Mirad, algo se mueve en las huecas órbitas. ¿Qué es? Un lagarto que salta en la vacía calavera. Esa era ahora la vida de aquella cabeza, donde una vez el pensamiento se había agitado, donde hubo tan plácidos sueños y tanto amor al arte, por cuyas mejillas ardientes tantas lágrimas habían rodado y que tanto anheló la inmortalidad. El lagarto desapareció entre las piedras. La calavera se convirtió en polvo entre polvo. Han pasado siglos. La estrella de la mañana brilla trémula y melancólica como hace miles de años. Lo que fue estrecha calle con las ruinas de un templo pagano es hoy anchurosa plaza y en ella hay un convento. Allá, en el jardín, están abriendo una fosa. Una novicia ha muerto y van a enterrarla al amanecer. El azadón chocó con piedra. Blanca es, como la nieve. Poco a poco apareció un hombro. Con cuidado manejaban el azadón. Mirad, una cabeza, alas de mariposa, y de la fosa donde iban a enterrar a la novicia sacaron al rosado ambiente de la mañana una hermosa estatua, una psiquis de mármol. ¡Qué hermosa! ¡Qué acabada! Una obra maestra en la edad de oro. ¿Quién sería el maestro? Nadie lo sabía. Solamente la estrella de la mañana, que vio su vida, su prueba y su debilidad. Había muerto, desaparecido cual debe el polvo, pero su deseo más puro, lo sublime que mostraba lo divino de su alma, la psiquis, nunca muere, es eterna, y estaba allí reconocida y admirada. La estrella, en el rosado ambiente de la mañana, le besaba con sus rayos, y veía la admiración en los ojos de los que contemplaban absortos el alma cincelada en mármol. Lo terrenal desaparece y se olvida. Sólo la estrella en lo infinito lo sabe. Lo divino es eterno, y si se olvida el nombre del autor, siempre queda la psiquis. Fin de La psiquis.